B. Existe la teoría de que toda la vida de una persona es registrada en forma de energía. Usas la analogía de una grabadora, pero existe la idea de que todas las cosas, incluso los pensamientos y las acciones y todo lo demás, producen energía, y que esta energía permanece intacta. ¿Es esta una buena analogía de una caja de seguridad? S. Sujeto. Eso es. También es posible borrarla si fuera necesario, eliminar quizás un segmento concreto de toda la experiencia de los registros que no serviría a ningún fin útil, como por ejemplo los hornos crematorios de Auschwitz, la experiencia de quemar judíos. D. Dolores. ¿Podemos hacer esto conscientemente si tenemos la determinación para hacerlo? S. Eso no lo decides tú, ya que tú eres simplemente una parte muy pequeña de todo tu yo. Sería todo tu yo, junto a los guardianes de la información, quienes tomarían la decisión. No se lleva a cabo a un nivel consciente. Tú no tienes acceso a la información que tomaría la decisión con respecto a que si resulta adecuado de cualquier segmento concreto de tu experiencia se borre. Esta decisión implica a los guardianes de los registros, junto a las formas o niveles más elevados de tu conciencia. D. Dolores. Has mencionado el borrado de sucesos como los hornos crematorios de Auschwitz. ¿Se borrará debido a su negatividad? S. Diríamos que para aquellas personas que experimentaron los hornos crematorios, en su mayor parte, no se trató de una experiencia planeada. Por lo tanto, por su protección kármica, es decir, que por esto no provoque problemas en sus siguientes vidas, esta experiencia podrá borrarse, de modo que todo su subconsciente no accedería a la tragedia del suceso, que ciertamente provocaría problemas en sus siguientes vidas. D. ¿Es esto una parte del proceso que se da cuando las personas fallecidas van a su lugar de descanso? S. Sí, se trata de un proceso de sanación en el que estas experiencias traumáticas son anuladas por energías sanadoras. D. ¿Podrías explicar cómo funciona este proceso cuando implica a los perpetradores de los crímenes? S. Sus registros kármicos reflejarían el castigo que resultaría adecuado para cualesquiera que fueran las atrocidades que cometieron. Al almacenar estas atrocidades también viene determinada la penitencia adecuada, por emplear la terminología religiosa. La venganza se pondría en evidencia con la reproducción. Por lo tanto, durante la preparación para la siguiente encarnación, mediante la valoración de lo que debe ser sanado, se proporcionaría aquello que constituye la experiencia sanadora. D. Me estaba preguntando acerca de la reproducción. ¿Se vuelve a reproducir todo antes de que vuelvas a nacer? S. Puede que esto se trate enteramente de un tipo de afirmación individual. En esta instancia, en el caso de algunas personas quizás se revisaría todo el incidente. Sin embargo, en el caso de otras tal vez solo se proporcione una pequeña sinopsis. Depende exclusivamente de la persona en concreto y de los objetivos específicos que se estén planeando para la vida venidera. No resulta posible hacer una afirmación general que cubra todas las posibilidades. D. ¿Tendrías en alguna ocasión que echar una ojeada a las vidas que has vivido o simplemente lidias con las más cercanas? S. Te ocupas de las que no son necesariamente las más cercanas, pero sí de las que percibes que están lo suficientemente alejadas de la hora para trabajar con ese karma en concreto. Cuando una persona fallece, puede que sus siguientes pensamientos no se ocupen exclusivamente de del karma provocado en la última vida, sino que lidie con las vidas sucesivas y previas a esa, si cree que es capaz de enfrentarse a todo lo que ha provocado. D. ¿Quieres decir que no llevas una tarjeta de puntuación, por así decirlo, de todas las vidas que has vivido y no la revisas? No. Los registros están ahí. Sería demasiado karma al enfrentarse de una sola vez. D. Entonces no lo revisas todo y dices, ahora necesito hacer esto y lo otro para corregir el karma de hace mucho tiempo. S. Si se encuentra tan atrás en la existencia, generalmente ya se ha lidiado con estos problemas. D. ¿Recuerdas cuál fue la primera vida? S. Si las lecciones se han aprendido, tengo la tendencia a olvidarme de ellas. D. Siempre he pensado que la primera vez que haces algo lo recuerdas más que el resto.
S. Esto no es siempre necesariamente cierto. D. ¿Hay alguna regla o norma acerca de cuántas vidas debes vivir en total? S. Algunas personas pueden que sean capaces de acabar con su karma en una vida si llevan una vida muy ejemplar, y eso sería todo. Otras deben elegir durante muchas vidas para solucionar las cosas que se han provocado a sí mismas y aprender lo que necesitan saber. Hay algunas que son muy novatas en cuanto a la experiencia, porque quizás hayan decidido solo recientemente intentarlo con las reencarnaciones en la Tierra. Las que han estado presentes desde el principio, trabajando en aquello en lo que necesitan trabajar, y otras que, quizás, empezaron al principio con los demás, pero que han pasado largos periodos de reposo entre vidas, o bien han aprendido que otros medios pueden que solo hayan vivido unas pocas vidas. D. ¿Tú te reencarnaste inmediatamente? S. Al cabo de muy poco tiempo, y de eso ha pasado mucho tiempo. He oído que hay información que aprender y recopilar. Si mi encarnación ayuda a otras personas, entonces también ayudará con el karma en el que he incurrido actuando contra los demás. Había estado trabajando con esta mujer durante un año, pasando por casi 30 vidas, y sentí que solo había rascado la superficie. S. No será necesario relatar todas mis vidas porque quizás algunas consistieron en vidas de reposo y no significan nada para nadie, excepto tal vez para esta entidad. Sin embargo, hay muchas vidas de las que podría aprenderse muchas lecciones. D. Estoy estudiando cada una para encontrar un patrón, una razón para que el karma sea solucionado de distintas formas. S. Sí, pero no esperes encontrar respuestas siempre en lo que recibes. Incluso en nuestro nivel, solo estamos considerando desde un punto de vista y nuestra perspectiva sigue siendo demasiado pequeña en comparación con el conjunto. D. He notado que algunas cosas son lo que yo llamo vidas sencillas, vidas de reposo. S. Sí, en las que no se incurre en más karma, ya sea bueno o malo. D. Muchas de esas vidas no fueron mentales ni inteligentes, sino más bien menos físicas. S. Pero son importantes para la entidad y para el resultado del seguimiento y en el final. Una vida de reposo puede definirse como insignificante, aunque no creo que ninguna sea verdaderamente insignificante. Cada vida es la historia única de un ser humano y tal como tal en todas tienen valor. Una vida de reposo puede ser larga o corta. Es una vida en la que la entidad parece estar a lo largo de una existencia aburrida y aparentemente sin sentido, en lo que no sucede nada extraordinario. Todos conocemos personas así, que parecen pasar por la vida sin que nada les afecte, no generan olas. El karma puede redimirse y solucionarse en una vida de este tipo, al parecer sin generar karma nuevo. Imagino que todos necesitamos una vida como esta de vez en cuando, ya que podríamos pasar continuamente de una vida traumática a otra sin disminuir la velocidad y relajarnos. La vida de reposo es perfecta para esto y por lo tanto tiene valor. A pesar de que la personalidad pueda parecer aburrida y poco interesante, puede que eso también nos ayude a comprender que la gente, según nuestra experiencia, vive este tipo de vida ahora. Debemos darnos cuenta de que no debemos juzgar. No podemos saber de qué tipo de vida está descansando la persona o para qué se está preparando, cuáles pueden ser o haber sido sus logros en otros tiempos y qué es lo que puede consiga la próxima vez en este mundo. D. ¿Es esta la escuela el único lugar en el que puedes aprender? S. No. Hay otros tipos de escuelas en los planos de existencia. Todo debe experimentarse, en un cierto grado, por lo menos una vez. D. ¿Vas a la escuela cada vez que finalizas una vida? S. No siempre. A veces eliges descansar. Me he encontrado con muchas personas que se hallan en el lugar de reposo. Cuando se encuentran ahí, no desean hablar. Parecen muy adormiladas y no ofrecen información, que es lo mismo que haría un ser humano si lo despertáramos en plena noche. Además, no pueden proporcionar ninguna descripción, dan la impresión de que no tienen nada que ofrecer. Parece tratarse de un lugar muy tranquilo y calmado, donde relajarse de todo durante un tiempo puede uno
o 100 años para no tener nada que pensar hasta que se esté, una vez más, preparado para unirse a la interminable rueda de la vida. D. ¿Se encuentra en algún lugar de reposo en un sitio distinto a donde tú estás? S. No, no hay diferencia. Algunas personas vienen a la escuela y luego pasan un cierto tiempo descansando antes de embarcarse en cualquier camino de aprendizaje. Otras van a un lugar donde reposan, en el cual hay un silencio total y la esencia de la nada. D. En este lugar por el que preguntaba, ¿suele ir ahí después de una vida muy traumática? S. O cuando no se tiene el deseo de olvidar y quieren guardárselo. Sí. La conversación me llevó a pensar en la historia de Gretchen, en mi libro Five Lives Remembered. Ella seguía intentando regresar a su vida en Alemania, pese a que era imposible. Era enviada continuamente al lugar de reposo hasta que todo recuerdo de la vida a la que se aferraba se borró. Entonces pudo encarnarse y vivir con normalidad. D. Sí, en una ocasión me encontré con una persona que quería guardársela, no quería desprenderse de ella, y fue enviada a un lugar similar al que comentas. Muchos espíritus me cuentan cosas distintas, pero describen lugares similares. S. Todos contienen la esencia de la verdad. Debemos recopilar las cosas que oímos y aprendemos de todo. En algún lugar cerrar nuestros oídos o algunas cosas que quizás no queremos oír. D. Tal vez puedas aclarar alguna de estas cosas. Puede resultar muy confuso. S. La confusión conduce a la ignorancia. D. ¿Sirve una vida de descanso al mismo fin que el lugar de reposo? S. Es un menor grado. En un lugar de reposo es para borrarlo todo hasta en ese momento. Y las vidas de descanso son para quienes acaban de llegar de una vida estresante y necesitan reposo, pero no necesariamente para olvidar la personalidad que eran, ya que eso es fácil de hacer. El lugar de reposo se destina a las personas que tienen problemas para olvidar quiénes fueron o bien los contratiempos que tuvieron y seguir identificándose con esa faceta de la entidad. Esa persona sería una influencia demasiado fuerte en las siguientes vidas. Este es el tipo de cosas por las cuales vas al lugar de reposo, a olvidar. D. Entonces, ¿una vida de descanso serviría a un fin distinto? S. No completamente distinto. Quizás sería un ángulo diferente del mismo fin. Mientras se llevaba una vida de descanso, no se comete mucho estrés a la personalidad. Después de una vida sencilla, podrías vivir otra que tendría más relevancia y solucionar de nuevo un karma difícil. Creo que resultaría complicado pasar continuamente de una vida estresante a otra. Quizás necesites desacelerarte y dejarte un tiempo, y una vida de reposo serviría a ese fin a la perfección. D. Imagino que todas aquellas tienen una razón de ser, ¿no es así? S. Todas las cosas tienen sus razones. D. Eres tú el que va a la escuela, pero parece como si también estuvieses enseñando. Todos tenemos espacio para crecer, ¿no es cierto? S. Y todavía me queda un largo camino por recorrer. Le pedí que siguiera describiéndome los distintos lugares de aprendizaje. S. Hay un número máximo de escuelas y lugares de reposo, dependiendo de cada uno. En ocasiones consideras que debes regresar y pensar en las lecciones que has necesitado para aprender eso en la vida, y explorarás para ver lo que has conseguido. A veces es lo que estás intentando lograr lo que hace que vayas a la escuela. Otras tan solo vas directamente a otra vida. D. ¿Hay alguna norma o regla acerca de todo esto? S. No si la lección es el yo, excepto en casos especiales. Si se siente, habrá demasiada carga. Entonces vendrías aquí a la escuela e intentarías solucionarlo o irías al lugar de reposo. D. ¿Pero puede regresar inmediatamente a otra vida? S. Sí, si el alma lo desea. D. Pensaba que quizás tendrías que esperar algunos años. S. No siempre. Depende de la capacidad de esa alma concreta de gestionar las cosas con las que se encontrará, los problemas a los que se enfrentará. Algunas necesitan más tiempo entre las existencias para ser capaces de sobrellevar el pasar de una vida a otra, o simplemente olvidar. D.
¿Es mejor olvidar antes de poder regresar? En muchos casos sí. Si no hay necesidad de llevar contigo lecciones que necesites para la siguiente existencia, hay muchas razones para olvidar. De otro modo, la persona intentaría continuamente regresar a la vida que llevaba antes, lo que no es posible. Esto es lo que me sucedió con Gretchen en su vida alemana en Five Lives Remembered. Le llevó 200 años pasar en un lugar de reposo para reconciliarse con el hecho de no poder regresar a la vida que había abandonado. Fue una vida tan intensa y violenta que cuando finalmente regresó a la Tierra, tuvo que ser en forma de cambio completo de personalidad. Era la única manera en la que podría salir adelante y seguir con sus lecciones terrenales. D. ¿Hay ocasiones en las que sería mejor si no olvidasen? S. Siempre hay algo que aprender de existencia anterior que tiene un efecto directo en lo que deba pasar y experimentar en esta vida. D. En esos casos, ¿es mejor regresar de inmediato? S. A veces, pero en ocasiones debes prepararte durante más tiempo para lidiar con el conocimiento de la existencia anterior. D. ¿Entraría el karma en una decisión de regresar rápidamente? S. Sí, también depende de si estás intentando solucionar algunas cosas. A veces debes esperar a otros a que no han pasado por las distintas esferas. No siempre nacerás en el momento que tú elijas. Algunos de los maestros te ayudarán a tomar esta decisión definitiva. Además de trabajar con la persona, es necesario solucionar el karma. D. ¿Tiene que estar de acuerdo la otra persona? S. Depende de ciertas circunstancias. Su acuerdo no siempre es necesario. D. ¿Pueden entonces estar solucionando el karma sin saberlo? S. Sin su aprobación, sí. D. En ese caso, sería tu propio karma el que tendrías que solucionar, ¿no es así? S. Sí, principalmente. Hay ciertas directrices que deben seguir. D. Los profesores y los maestros que te ayudan a comprender esto, ¿es su decisión más importante que la tuya? S. No es que sea más importante. En numerosas ocasiones lo contemplan desde la perspectiva distinta, siempre desde su experiencia y comparten su sabiduría. La mayor parte de las veces su juicio es sensato y pagarás por verlo también desde esa perspectiva. Y esa es la forma en la que aprendes. D. En otras palabras, ellos ven las cosas que tú no ves. S. Sí, porque están alejados de la situación, por así decirlo, en algún modo. D. Eso tiene sentido. Frecuentemente uno encuentra demasiada cerca como para estar o ser un buen juez. Hay ocasiones en las que se hace regresar a un alma cuando ésta no lo desea. S. En algunos casos sí, pero no porque no quiera. Imagina que la última vida que disfrutó tanto con una persona determinada fue como un hombre y se le hiciera regresar como una mujer. Si pudiera elegir, escogería ser hombre de nuevo. Hay ocasiones en las que esto sucede, dependiendo de la situación. La existencia en este lado es mucho más sencilla, pero el alma no aprende tanto, porque la experiencia cotidiana te enseña más sabiduría, la sabiduría de tratar con personas que tienen vicios y problemas. Te hace crecer mucho más que quienes tienen acceso a una gran sabiduría. Un alma quizás deba regresar si no está concentrándose en algo desde la perspectiva adecuada. Se le mostraría desde qué perspectiva tiene que fijarse pasando por eso. Antes de que cualquiera llegue a una vida, observa el equilibrio del karma y repara cómo es, y ve qué aspectos de su karma se solucionarían mejor en esta situación concreta y en este equilibrio del karma en particular. Sus maestros espirituales pueden proporcionarle algunas sugerencias para ayudarle a averiguar qué es lo que quiere conseguir en esta vida, pero no se le obliga a ir a nadie a una situación que aborrezca completamente. Por lo general, se llega a un consenso entre personas y sus maestros espirituales. No les gustarán mucho los aspectos de la vida en particular, pero la mayor parte de la vida será algo que podrán gestionar. Y estas cosas extra por las que no se sienten mucho afecto serán consideradas retos espirituales, algo que deben conseguir y por lo que deben trabajar. Lo bien que gestionen estas cosas que no les preocupan les ayudará a reducir parte de su karma en el plano espiritual
Cuando regresen y se vean que lo han hecho bien, eso reflejará de forma positiva en su karma. D. Estaba pensando en un caso en concreto. Una niña se había suicidado en la otra vida y se le hizo regresar a esta vida. Las situaciones y todo parecía estar bien, pero ella no quería regresar. S. A veces esto sucede cuando, por ejemplo, el alma está en un hospital espiritual y los maestros dicen, bueno, ha llegado el momento de que regreses, ya que esto no puede quedarse aquí eternamente. Y el alma muestra resistencia porque está básicamente asustada, pero sabe en su interior que debe hacerlo si quiere salir de esta situación y mejorarla. Aunque dará la impresión de mostrarse recia, sabe que debe hacerlo. Por lo tanto, quiere superar ese aspecto de su karma y conseguir cosas más grandes y mejores. D. ¿Pero ese caso se le hace regresar? Se le recomienda encarecidamente porque no puede quedarse en el hospital espiritual para siempre y por lo tanto debe regresar. Las almas que están enfermas y dañadas necesitan una orientación más potente que las sanas. En cierto sentido, han perdido su responsabilidad para decidir, pero en el otro extremo del espectro de las almas como este vínculo, el sujeto, tú mismo tuviste que ser detenido y se te dijo, espera un momento, todavía no puedes regresar, tienes que aprender más. Estaba impaciente por regresar y volver a implicarte. D. ¿Quieres decir que estabas demasiado ansioso? Pero la niña en la que pensaba es muy infeliz aquí, en esta vida. Claramente no está solucionándolo muy bien. S. Bueno, lleva algunas vidas a averiguar cómo solucionarlo y ser feliz en el proceso. Mientras no finalice esta vida suicidándose, eso ya pondrá un progreso. D. Tuvo que regresar a una situación con la misma gente de nuevo. S. Bueno, indudablemente, el principal reto que tiene en esta vida no es acabar suicidándose, ya que se encuentra en una situación de nuevo con la misma gente. El principal reto consiste en ser capaz de lidiar con las personas, llevar una vida normal y no interrumpirla. Si lo supera con éxito, funcionará mejor que la próxima vida y las siguientes. Finalmente, en las vidas sucesivas puede que esto se altere hasta llegar al punto en el que solo tenga que lidiar con una o dos personas al mismo tiempo, en algún lugar o con todo el grupo. También aprenderá a ser feliz de nuevo. D. He oído decir que la persona fallecida es quien toma la decisión final, y este fue el caso en el que se fue otro el que forzó a regresar. Me pregunto si eso es una contradicción. S. No. Las personas que son forzadas a regresar saben que es por su propio bien. Después de darles tiempo para ello, se dan cuenta de que realmente deben volver y se quedarán atascados en esa misma posición eternamente y nunca avanzarán. No progresar es lo más cercano al concepto cristiano del infierno. D. ¿Sería como permanecer en la misma situación y cometer los mismos errores? S. Sí. D. ¿Te permiten ir a otros lugares o debes permanecer en la escuela? S. Algunos conseguimos visitar otros planos de la existencia para que se nos muestre cómo debe el espíritu lidiar con ellos. Cuando uno de estos niveles tiene lecciones que enseñarnos. D. Cuando hablo con otros espíritus, a veces describen su entorno de forma distinta. S. Gran parte de ello es lo que ese individuo en concreto visualiza, porque la mayor parte de las escuelas no son lo que tú visualizas. Cuando tu conjunto de experiencias puede que tú lo veas de una forma, mientras que otra persona pueda verlo de una forma del todo distinta, y se encontraría básicamente en el mismo lugar. D. Pensé que quizás era un lugar tan inmenso que podría ser muchas cosas. S. También eso es cierto. Hay un número infinito de planos. D. En una ocasión un espíritu me habló de una barca dorada que iba y regresaba del plano de la tierra conduciendo a las almas. ¿Has visto alguna vez algo así? S. Posiblemente esa sea su propia visualización de lo que creyó que estaba sucediendo. Hay quienes sostienen que ven unas escaleras doradas o un puente que puede cruzar caminando. Otros ven un gran vestíbulo de luz y van hacia ella. Gran parte de toda esa experiencia personal viniendo de lo que creen y ven, y por lo tanto es lo que ocurre.
Cualquier cosa que visualizas puede ser real, ya que tú eres el dueño de tu propio destino, de tu propio hogar, de tu propio navío, recapitulando o cualquier cosa forma en la que desees percibir el concepto de un ser espiritual en un cuerpo físico. Tú eres el dueño de tu cuerpo y el alma de tu destino. Tú creas lo que manifiestas frente a ti. Tú eres el co-creador aquí. Lo que encuentras frente a ti es tu propia reproducción y creación, ya que sea en el plano físico o espiritual. Todo debe sintonizar con esa responsabilidad, ya que todos somos co-creadores de nuestro destino manifestado. D. ¿Qué puedes decirme de una vida en la que las personas son discapacitadas? ¿Sirve eso a algún fin? S. Oh, sí, es una experiencia que enseña humildad. Te ves forzado a llegar a un acuerdo en tu interior con el que quién eres y qué eres, y no a lo que otros piensan de ti. Se tiene una tendencia a ser como otros piensan que eres, pero eso no es así. Tú eres distintas cosas. Eres lo que realmente, eres lo que eres, piensas que eres y después eres aquello que otras personas consideran que eres. Y entonces cambias. Pero cuando eres discapacitado, se te da algo que debes superar. Y una de las cosas que debes aprender es a no sentirte afectado por el ridículo. No puedes tomarte como algo personal la crueldad de otros. Eso es algo con lo que tienen que lidiar ellos. No comprenden o quizás tienen miedo. Lo que la gente no comprende suele asustarla. D. Pero la gente a la que hace daño no se percata de eso. S. No, simplemente llora. D. ¿Has tenido alguna vida en la que has estado discapacitado? S. Se detiene como si estuviera pensando. Creo que fui del todo, no de nacimiento, pero perdí la vista. D. ¿Crees que aprendiste algo en esta vida? S. Aprendí lo que es la persistencia. Aprendí a no dar por sentadas las cosas que vemos, a mostrar un mayor agradecimiento. Aprendí un tipo de sentimiento y aprendí a confiar. D. Entonces valió la pena. Creo que cualquier cosa vale la pena si aprendes algo de ella. ¿No estás de acuerdo? S. Sí. D. Si otras personas intentaran ayudar a que sanes, ¿se trataría algo kármico con lo que tú debes lidiar? ¿Funcionaría la curación? S. No. Si es algo que está planeado para un fin de llevar a la persona a un cierto punto, entonces la curación no funcionará. D. ¿Pero es malo intentarlo? S. Oh, no. Hay un cierto amor y una cierta bendición que Dios proporciona a aquellos que recurren a sus recursos interiores para ayudar a otros. Hay un proceso de entrega cuando dan algo de sí mismos y es su propia recompensa. Lo que sigue a continuación procede de la regresión en la que una chica joven vivió en una vida en la que no podía oír ni hablar. Estuve hablando con ella inmediatamente después de su muerte. D. No fue una mala vida, ¿verdad? S. No se generó karma. No. D. Bueno, no tendrías que generar más karma en una vida así, ¿no? S. Sí, si uno luchara contra ello y se rindiera. La cuestión es que si fueras discapacitado y no lucharas por conseguir algo, entonces generarías más karma. D. ¿Quieres decir si alguien es discapacitado y se rinde o si quiere que todos los demás cuiden de él y hagan cosas por él, por ejemplo? ¿Sería esa la forma incorrecta de gestionar la discapacidad? S. Sí, y nunca intenta nada. Para obtener beneficios de vida de este tipo, debe esforzarse siempre por alcanzar cuotas más elevadas y no permitir que eso se acabe contigo. D. A pesar de ser discapacitado, siempre debes intentar hacerlo mejor. De esa forma estarás reembolsando karma o deuda, pero si alguien se rinde y no intenta luchar, entonces estará generando más karma para la próxima vida. ¿Es así? S. Sí. D. Pero, ¿qué sucede con quienes padecen de una discapacidad mental? Ese sería un tipo distinto de discapacidad, ¿no? ¿Sabes lo que significa la discapacidad mental? S. No estoy segura de comprender tu punto de vista. D. Algunos niños nacen y su mente nunca se desarrolla. Su cuerpo sí, pero su mente sigue siendo la de un niño.
Es una discapacidad de un tipo distinto. ¿Comprende lo que quiero decir? S. Sí, pero repito, siempre existe la capacidad de intentar mejorar un poco cada vez, esforzarse de modo que se intente superar cualquier deficiencia. D. ¿Crees que cuando una persona nace con una discapacidad o la desarrolla, lo hace por alguna razón? S. Sí, ya sea para reparar algo que ha hecho en el pasado o para intentar progresar a lo largo del camino. D. Entonces algunas personas tendrán una discapacidad pese a que no sea para devolver una deuda. S. Sí, porque no se puede obtener mucho bien de esto. Pueden aprender de comprensión, no juzgarán a los demás con tanta rapidez. D. Así pues, no siempre es algo malo que estén intentando saldar su deuda. Hay almas que esperan reencarnarse en cuerpos con discapacidad que los cuerpos sanos. El karma que reembolsan en una de esas vidas llevaría normalmente por lo menos 10 vidas en devolverlo, ya que están aprendiendo muchas cosas y están enseñando a sus cuidadores, sus progenitores u otras personas que los han establecido contratos para experimentar esto con ellos. Tampoco debemos olvidar la influencia que las personas con discapacidad tienen sobre otros. ¿Qué lecciones están aprendiendo quienes mantienen un contacto directo con ellas? ¿Qué lecciones están aprendiendo otros? ¿Qué emociones, positivas o negativas, se están despertando? Y, además, ¿qué tipo de lecciones se están rechazando? Esto hace hincapié una vez más en lo que importa si lo deseamos o no. Todo el mundo está constantemente influyendo o afectando a los otros, cada día de muchas formas. Las lecciones que se obtienen según aceptemos y gestionemos estas cosas o como lo rechacemos o lo neguemos.